Muy bien, empecemos ahora sí con las historias de terror. Creo que sí se escucha la música de fondo, ya cualquier detalle o situación nos pueden decir sin problema alguno. Y ahora sí, moderador, te doy la palabra. Bueno, primero que nada, nada más les voy a contar una. Y es justamente, tiene referencia a lo que acaban de decir de La Llorona. Bueno, les decía que a mí me tocó de hecho vivir una experiencia en el que, en el que, pues tuve una cercanía yo con La Llorona, ¿no? Pues bueno, les voy a contar. Era de hecho, yo creo que a mediados de entre junio y julio, y estaba trabajando en una oficina viviendo en Ciudad de México. Entonces, ese día estábamos trabajando yo y otros dos, no, tres compañeros. Estábamos trabajando en la oficina, nos tocó quedarnos hasta tarde porque se tenían que sacar muchos contratos. En ese lugar en el que trabajaba era un lugar de un despacho de abogados y pues se encargaban de hacer se encargaban de hacer contratos para las empresas porque era un sindicato que ayudaba pues a los trabajadores, ¿no? Y pues ya a nosotros nos tocó quedarnos hasta tarde porque hay muchos contratos que no habíamos sacado y que se tenían que llevar a firmar no al día siguiente, pero sí al día siguiente después de ese. Entonces no nos iba a dar chance por las demás cosas que tenemos que hacer para poder para poder entregar esos documentos, ¿no? Y pues ya no, de hecho hasta pasaron cosas extrañas. No sé si ya estaba como sugestionado desde antes de que me fueran a dejar a mi departamento ese día. Pero mientras estábamos en la oficina ya estaban pasando cosas extrañas ese día. Digamos que empezamos a trabajar desde las 7 de la tarde, ¿no? Nosotros salimos a las 6, nada más fuimos a comer y nos regresamos otra vez a la oficina a 4 de la mañana. Más o menos estuvimos chambeando. Lo primero que estuvimos haciendo pues fue como toda buena desvelada en el trabajo, ir a comprar unas cervezas, ¿no? Para poder aguantar. Pero en lo que estábamos ahí en la oficina, nos tocaba que a veces como que se empezaba a sentir tenso el ambiente. De esas veces como que te sientes extraño, pero no sabes por qué. Y nada más dices, ah, caray, pues qué chingados está pasando. Porque madre se siente así como tenso el ambiente y ya saben que luego se empieza a poner todo frío. La temperatura se empezó a sentir como muy helada y empezamos a seguir platicando nuestras estupideces sin darle mucha atención. Y ya se decía también desde antes que en esa oficina, se aparecía, ya saben la típica, ¿no? De que se aparecía una niña, cosas así. Entonces, no, de hecho cuando íbamos al baño en esa oficina, íbamos de dos. No iba nada más uno solo porque sí nos daba culo. Porque la neta sí también la oficina sí tenía un pasillo bien largo para llegar hasta el baño. Que sí decíamos, no mames, al chile sí da culo ir por ese pasillo solo. Así que nada más pues nos íbamos juntos. En una de esas en la que veníamos regresando, yo y un compa de ese entonces, porque fui yo al baño, agarraditos de la mano por el miedo, ándale, justo celestial. Entonces, íbamos caminando y ya después de que, pues primero entré yo al baño y ya después de eso salí yo y luego ya entró él. Y ya cuando íbamos ya de regreso otra vez para donde estábamos trabajando, se escuchó que se apagó la luz y se prendió. Y pues sí nos sacamos de pedo y dijimos así de, güey, ¿qué rollo fuiste tú? Y yo, güey, ve, estoy literalmente al lado de ti. Y me dice, nada, dejaste esa madre como puesta porque haz de cuenta que ese interruptor tenía un pedo de que como no sé, al momento en el que lo presionabas a veces no se cerraba, no agarraba bien el switch y se quedaba como atorado. Entonces luego se presionaba solo otra vez y se apagaba ahora sí, o sea, como que ya completaba la función. Pero pues, o sea, era de que se quedaba atorado y luego ya se apagaba bien, ¿no? En este caso fue de que literal la luz se apagó y se prendió otra vez. Ya después de eso, pues no le hicimos mucho caso y dijimos, ah, no, no pasa nada, la chingada, ¿no? Ya saben, la típica de, ah, la verga, putos los fantasmas. Y ya dejamos nos fuimos del baño, perdón, y regresamos ahí a la oficina. Y ya como por eso de las 3:30, ya nos fuimos, cada quien para su casa. A mí me dieron raite para mi departamento. Y ese día, de hecho, porque yo en ese entonces vivía con mi mamá y con su esposo y mis hermanas, pues ellos se han ido de vacaciones.
Pues me dejó mi compa a mí y ya pues yo llegué a la casa, al departamento y estaba yo ahí solo. Y pues llegué bien tranquilo, ¿no? Llegué bien relajado. Subí, abrí la puerta. De hecho, cuando llegué ni escuchaba nada ni nada, ¿no? Todo estaba bien relajado. Y entonces, ya que abrí la puerta del apartamento y me metí, dije, bueno, pues voy a ir al baño, ¿no? Y me voy a meter a bañar. Porque dije, pues ya es bien tarde y es madrugada prácticamente. Y sí necesito ya dormirme ahorita porque como en 2, 3 horas me tengo que levantar para irme a chambear otra vez. Y dije, ¿para qué me baño cuando me despierte? Mejor me baño de una vez y aprovecho para dormir lo que pueda. Y pues sí, fue lo que hice. Y ya al salir de bañarme, empecé a escuchar a lo lejos sollozos, men. O sea, no se escucha esa mamada de que dicen de que grita, ay, mis hijos, ay, mis hijos. No, 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 no. Esa es una mentira. Es una mentira del gobierno. Lo que yo estaba escuchando era un pinche grito de una mujer que le estaba haciéndole, haz de cuenta que se escuchaba así de, ah, pero así culero, men, se escuchaba un sonido así, un llanto así sollozo desgarrador, bien ojete, güey, pero a lo lejos. Y entonces, cuando pues escuché ese pedo, pues, primero me saqué de onda y dije, nada, no mames, puro pedo. Y pues me acerqué a la ventana y volteé a ver a la calle y no vi ni madres. Y dije, nah, puro pedo, puro pedo. Y ya volví a meterme y dejé de ya ver la ventana y me fui a mi cuarto. Y ya que me fui a mi cuarto, pues me tapé y empecé a escuchar más fuerte todavía los sollozos y los pinches gritos esos de la mujer. Pero fuerte, o sea, se empezaron a escuchar cada vez más fuerte. Primero se habían escuchado bien lejos. Y ya después empezaron a escuchar así bien pinche cerquita, así de que parecía que la tenía literalmente ahí afuera de la ventana, como gritando afuera del pinche edificio. Entonces hice lo que todo buen hombre puede hacer en ese momento. Prendí la televisión, prendí la luz, puse un video de Vegeta jugando Minecraft y me dormí. Pero sí fue como súper ojete, ¿sabes? Fue súper ojete en ese momento ese pedo que me pasó. Y ya desde entonces pues no me ha vuelto a pasar absolutamente nada paranormal. Bueno, sí me pasaron luego más cosas paranormales, pero yo creo que de todas las que me han pasado, esa también fue de las más fuertes. Estuvo interesante, moderador, me intrigó, aunque bueno, ya me habías contado, pero sí. Esta historia se llama No apagues la luz. La lluvia caía con fuerza aquella noche. Laura conducía sola por una carretera, sin señal y con el parabrisas empeñado. Volvía de visitar a su madre, enferma en el hospital. Había sido un día largo, lleno de silencios y olor a desinfectante. Apenas veía el camino. Entonces algo cruzó delante del auto. Frenó bruscamente. Un bulto, parecía un cuerpo. Con el corazón en la garganta, salió del auto. La lluvia le golpeaba la cara. El viento helado le cortaba la respiración. Caminó hasta el punto donde creyó haberlo visto, pero no había nada. Solo el asfalto oscuro, brillante bajo la tormenta. Suspiró, volvió al auto y cuando cerró la puerta, notó algo en el espejo retrovisor. Al fondo de la carretera, una figura quieta, mirando hacia ella. Laura tragó saliva y aceleró. No miró atrás, no quería hacerlo. Cuando llegó a su casa, las luces titilaban. No debería haber nadie, vivía sola, pero el portón del patio estaba abierto. Pensó en llamar a alguien, pero el teléfono estaba muerto. Entró empapada. Todo estaba oscuro, excepto por el parpadeo irregular de una lámpara en el pasillo. Cada gota de agua que caía desde su cabello resonaba en la casa vacía. Cerró la puerta y la aseguró con el pestillo. Subió a su habitación, dejó la ropa sobre la silla y se puso el pijama. Necesitaba dormir. Todo eso era producto del cansancio. Lo repitió como un mantra mientras se metía bajo las sábanas. Pero entonces escuchó pisadas en el piso de abajo. Se quedó inmóvil
Intentó convencerse de que era el viento o algún animal, pero las pisadas eran lentas, pesadas y subían los escalones uno por uno. Su respiración se aceleró. El sonido se detuvo justo frente a su puerta. Laura tapó su boca con la mano para no gritar. El picaporte giró, suave, despacio, pero la puerta estaba con llave. Silencio, y luego 3 golpes secos. Toc, toc, toc. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Después, los pasos se alejaron. Laura no durmió. Se quedó despierta hasta el amanecer con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Al día siguiente, el portón seguía abierto. Fue a cerrarlo y vio en el barro del camino algo que le hizo retroceder. Huellas descalzas que entraban desde la calle hasta la puerta de su casa. Solo entraban, ninguna salía. Llamó a la policía, revisaron toda la casa, el jardín, el techo, no encontraron nada. Le dijeron que quizás alguien intentó asustarla o que ella misma había imaginado cosas. Pero cuando los oficiales se fueron, Laura encontró algo en el piso del pasillo, un mechón de cabello empapado, largo, negro, y sobre la pared, justo al lado del interruptor, escrito con lo que parecía barro, o algo peor: gracias por dejar la luz encendida. Esa noche no pudo evitar mantener todas las luces encendidas. No quería oscuridad, pero cuando se miró en el espejo del baño, con la luz blanca temblando sobre su cabeza, vio una sombra detrás de ella, inmóvil, sin rostro, y con una voz ronca que no provenía de ninguna parte, que apenas podía susurrar: ahora puedes apagarla. Laura no volvió a dormir desde aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura detrás de ella, la sombra sin rostro, el susurro helado en su oído. Había dejado todas las luces encendidas durante 3 días, pero el cansancio la estaba destruyendo. Llamó a una amiga, Camila, para que se quedara con ella. Camila no creía en fantasmas, pero aceptó venir cuando escuchó la voz temblorosa de Laura al teléfono. Voy esta noche, le dijo, no te quedes sola. A las 8:30, Camila llegó. La lluvia volvió, como si el cielo recordara lo que había pasado. Las luces de la casa parpadeaban otra vez, aunque el resto del vecindario seguía iluminado. Debe ser el cableado, dijo Camila, intentando sonreír, pero Laura no sonreía, solo miraba hacia el pasillo, donde el espejo del baño se reflejaba desde el ángulo justo de la sala. ¿Desde cuándo tienes ese espejo? No lo tengo, respondió Laura. ¿Cómo que no? Ese espejo no estaba ahí. Camila se acercó. El marco era de madera vieja, con grietas y manchas oscuras. La superficie parecía húmeda, como si respirara. Cuando Camila se miró, su reflejo no se movió al mismo tiempo. Hubo un ligero retraso, apenas medio segundo, pero suficiente para sentir que algo no estaba bien. Sonrió nerviosa. El reflejo sonrió después. Laura empezó a gritar. Corrió al interruptor para encender más luces. Nada, se habían cortado. Solo quedaba la tenue luz del relámpago que entraba por la ventana. Camila se giró hacia el espejo. Su reflejo ya no estaba sonriendo. Ahora la miraba con la cabeza inclinada y la boca abierta, como si gritara sin sonido. De pronto, el vidrio comenzó a agrietarse desde adentro. Una mano pálida, con uñas negras, golpeó desde el otro lado. Camila retrocedió. El espejo vibraba como si algo quisiera salir. Laura tomó una linterna del mueble y apuntó directo al marco. Por un segundo la mano desapareció, pero el reflejo seguía ahí, ahora mostrándolas a ambas desde un ángulo que no existía. Podían verse a sí mismas, pero detrás de ella había una tercera figura, alta, sin rostro, inclinada como si olfateara el aire. Laura, susurró Camila, ¿qué pasa si apagamos la luz? No, pero quizás quiere eso, por eso mismo, no lo hagas. Pasaron horas. Se encerraron en la habitación, alumbradas por la linterna y unas velas. No hablaron mucho, solo escuchaban pasos en el pasillo cada tanto.
el sonido de algo arrastrándose y a veces una respiración del otro lado de la puerta. A las 3 de la madrugada, la linterna comenzó a fallar. Titilaba. Camila la golpeó. Nada. Vamos a morir aquí, murmuró Laura. No digas eso. Lo siento, Cami. No debiste venir. Y la luz se apagó. El silencio se volvió insoportable hasta que una voz, tan cerca que parecía dentro del oído de ambas, dijo con claridad: ahora sí puedo verte. Las velas se encendieron solas y frente a ellas, en el rincón de la habitación, estaba la figura. Esa sombra, sin rostro, pero esta vez tenía algo en la mano, un fragmento del espejo, brillante, goteando. Camila gritó. Laura la tomó del brazo para correr, pero al abrir la puerta de la casa ya no era su casa. El pasillo se extendía infinitamente, con decenas de espejos en las paredes, reflejando versiones de ellas. Algunas quietas, otras moviéndose por su cuenta. Camila se soltó, corrió y desapareció entre los reflejos, y Laura quedó sola, rodeada por su propio rostro multiplicado 1000 veces. En cada reflejo su expresión cambiaba, en todos menos en uno. Uno de los reflejos no parpadeaba, sonreía. Cuando la policía entró a la casa al día siguiente, solo encontraron los espejos, docenas de ellos. Nadie entendía de dónde habían salido, y en uno de ellos se miraba el reflejo. Si mirabas el reflejo el tiempo suficiente, podías distinguir algo detrás de tu hombro, una figura alta, sin rostro, inclinándose poco a poco hacia tu oído, hasta susurrar: no apagues la luz nunca más. La muerte siempre llega. Hace aproximadamente 10 años, en mi bello país de Guatemala, teníamos unos familiares, no de sangre, sino de cariño, por decir así. No eran familiares de sangre, pero los queríamos como que si lo fueran. Eran 3 hermanos. Omitiré el nombre para no revelar los nombres de ellos porque es una historia real. A la hermana mayor le pondremos Susi. Al hermano mediano le pondremos Colocho. Al hermano pequeño le pondremos Sergio. Cuando ellos llegaron a esta casa, la casa estuvo abandonada por 3 años. Llegaron, les ayudamos a reconstruirla. Ellos vivían felices. Pasaron así como 5 meses sin ninguna novedad, sin ningún problema. Nada paranormal, nada fuera de lo normal. Un día llegó la esposa de Colocho a vivir con ellos. Y ella se encargó de revisar área del ático de la casa para librar espacio. Y en ese ático ella encontró un libro. Específicamente supimos de la existencia del libro después de lo que pasó, que voy a contar a continuación. Una noche tuvieron una discusión muy fuerte. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Estaba con mi abuela y mis tías viendo una novela, ya que yo me crié específicamente entre mujeres prácticamente. Cuando de la nada se escuchó que tocaron la puerta. A lo que mi abuela me dijo: hijo, levántate y ve quién es. Yo le hice caso, me levanté, abrí una pequeña rendija y pregunté quién es. A lo que vi que era la hermana mayor y el hermano pequeño. Les abrí la puerta, mi abuela los saludó. Simplemente nos contaron que se podían quedar esa noche en la casa porque tuvieron una discusión tanto fuerte. Mi abuela sin ningún problema, con toda la tranquilidad del mundo les dijo: no hay problema, son familia, quédense con nosotros. Hicimos espacio, les acomodamos unos colchones y empezamos a dormir.
Aproximadamente 2 horas después, volvieron a tocar la puerta. En ese instante yo me asusté, ya que en un pueblo, hace 10 años, es raro que te lleguen a tocar la puerta a esa hora. Pensé que era un ladrón o alguien en situación de emergencia, a lo que yo me levanté luego. En ese entonces las puertas no existía cerradura como tal, solo un tronco manejable, a lo que en mi pueblo le decimos tranca, que se ocupa para trancar la puerta y así de una forma fija quedara. Quité la tranca, abrí la puerta. ¿Cuál fue mi asombro? Me encontré con el hermano mayor, Colocho, temblando, como si estuviera en el mayor grande de los inviernos, temblando, como ver un perrito chihuahua recién nacido que no para de temblar. Cuando yo me fijo en su rostro, veo una expresión que nunca voy a olvidar, la famosa mirada de las 1000 yardas. Cuando yo miro sobre el hombro de él, atrás estaba la esposa. Misma expresión, mismo palidez de rostro, a lo que inmediatamente llamé a mi abuela. Mi abuela se acercó, les preguntó qué pasó. Todos en ese instante nos levantamos de nuestro lugar donde estábamos durmiendo. Nos fuimos hacia la sala y nos empezaron a contar que después de la discusión empezaron a escuchar en el ático cómo alguien caminaba. Aparecía un cuervo de la nada en la sala, cosa que un cuervo a las 10, 11 de la noche en una casa, imposible. Se sentía un calor extremo en la casa, se sentía un olor a madera quemada. Ellos no sabían qué estaba pasando, cuando de la nada soltaron una frase. Se nos apareció un hombre, como si una sombra negra se tratara en medio de la sala. Nos habló en una lengua que nunca habíamos escuchado, a lo que nosotros agarramos lo que pudimos y salimos corriendo de la casa. Cuando mi abuela dijo esto, ella me volteó a ver y me dijo: "Mijo, acompáñame a la casa". Yo sin miedo le dije: "Vamos, abuela, yo la acompaño", ya que desde pequeño me inculcaron que nunca hay que temer a lo paranormal. Empezamos a caminar hacia la casa. Cuando estábamos justo enfrente de la casa, se escuchaba como alguien corría adentro de la casa. Se escuchaba como los perros aullaban hacia la nada, las gallinas revoloteaban en el gallinero y se miraba como una sombra pasaba enfrente de las puertas abiertas. Mi abuela me dijo: "Mijo, no tengas miedo, solo entremos, cerremos las puertas, las ventanas, apaguemos las luces y nos vamos". A lo que yo no, sin un entremos, pues abuela, entremos, ya es noche. Al momento de cruzar el umbral de la puerta, se sintió una presión extrema, como si uno se mete a un río, a un lago y cubre completamente por sus aguas. Siente esa presión en los oídos. Se sentía un calor inmenso, similar al calor que emana un sauna. Cuando de la nada empezó a revolotear un cuervo por toda la casa. Mi abuela solo se me quedó viendo y me dijo: "Mijo, solo no te apartes de mí, seguime". Yo sin ningún miedo, sin percatarme de lo que estaba pasando, la seguí. Cerramos las puertas, cerramos ventanas, apagamos luces. Justo cuando estábamos por cruzar la puerta para salir de la casa y cerrarla, escuchamos fuerte y firmemente como alguien dijo desde adentro: "Esto no ha terminado aún".
Mi abuela solo me volteó a ver y me dijo: mijo, corramos directamente hacia la casa. Salimos de esa casa, corrimos a la casa de mi abuela. Los 3 hermanos y la esposa del mayor estaban en el corredor junto con mis tías. Ahí nos quedamos, mi abuela no contó nada de lo que vimos en la casa. No teníamos nada de sueño, para esto entonces ya eran aproximadamente las 12 de la noche. Mi abuela simplemente tomó su Biblia, se sentó en un sillón y la empezó a leer. Cuando de la nada veo que mi abuela le tira la Biblia a las manos a la esposa del hermano. Cuando él le cae la Biblia sobre las manos, ella grita y la tira. Empezó a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. En ese instante mi abuela la tomó, la abrazó y le dijo a una de mis tías: llama al pastor. Aproximadamente 5, 6, 7 minutos después llegó el pastor. Solo nos dijo: enciérrense, enciérrate tú, me señaló y me dijo: enciérrate tú en aquel cuarto con tus tías. No abran los ojos, empiecen a orar, no abran los ojos para nada. Esto nos lo recalcó una y otra vez. Hicimos caso, nos encerramos en ese cuarto, nos cubrimos con una sábana, empezamos a orar, no abríamos los ojos para nada, nos abrazábamos. En el otro cuarto se escuchaba cómo empezaban a orar, se escuchaban gemidos, se escuchaba cómo los perros ladraban. Cuando terminaron de orar, tocaron la puerta que la abriéramos. Abrimos la puerta y el pastor nos dijo: ya todo pasó, pueden salir. Salimos. Cuando nos percatamos de que la esposa estaba solo sentada, viendo hacia la nada. Cuando vio al hermano, estaba tirado en el suelo como si una persona desmayada se trataba. Al momento que yo hablé y lo volteé a ver, yo medio me percaté que él quería hablar, medio meneaba los ojos, pero no podía hablar, no se podía mover. El pastor me dijo: no pasa nada, es normal, era algo fuerte lo que ellos tenían, ayúdenme a subirlo a la cama. Lo subimos a la cama dentro de 3 personas. Lo rodeamos, le empezábamos a hablar, él a duras penas lograba una media sonrisa, un medio gesto con los labios, pero no podía hablar, no se podía mover. Y el pastor simplemente nos dijo: mañana estará mejor. El pastor se fue y nosotros seguimos a la par de él, no lo queríamos abandonar. Le hablábamos, contábamos chistes, bromeábamos, para alejarnos de esa situación que habíamos pasado. Cuando de la nada nos percatamos que en la garganta de él se marcaban unos dedos y una palma que lo empezaban a ahorcar fuertemente. Su garganta se empezó a inflamar hasta llegar a un punto de que parecía del color de la piel de una berenjena. Su garganta estaba hinchada 2 veces más de lo que él tiene su garganta. Intentaba respirar, no podía, hacía gestos de querer jalar aire, pero no podía más, ¿no? Y él poco a poco iba perdiendo la luz en los ojos. En ese instante mi abuela y unas tías empezaron a orar. Yo en ese instante salí corriendo de la casa en dirección a la iglesia. Se me prendió un perro atrás, yo seguía corriendo y el perro atrás, y yo solo escuchaba como unos cascos de cabra, de caballo, de vaca iban detrás mía. Yo volteaba a ver y miraba al perro. Cuando ya me había cansado de tanto correr, volteo a ver bien al perro que lo tenía a la par. Era un perro negro, ojos rojos, rojos cual sangre. Las patas parecían patas de cabra. No le puse cuidado ni atención, ya que en ese instante era lo menos importante. Seguí rumbo a la iglesia. Hasta que llegué a la iglesia me percaté de que el perro ya no estaba. Empecé a tocar la puerta y a gritar: pastor, 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 regrese a la casa que mi primo se está muriendo. Se está muriendo, el hermano se está muriendo. El pastor en ese instante gritó: hijo, regresa a tu casa. Yo en este instante salgo para allá. Al oír esto yo me doy la vuelta y salgo corriendo de nuevo a la casa de mi abuelo. Al percatarme de otra vez que el perro atrás mía,
Pero en ese instante yo lo volteé a ver. El perro había cambiado, era más grande. Pero en ese instante yo le miro el hocico, el perro tenía sangre por toda la boca, por todo el cuerpo. Sí, en ese instante solo me asusté, seguí corriendo, llegué hacia la casa. Me encerré en el cuarto con mis tías, empezamos a orar, nos tapábamos. Al otro instante llega el pastor, empezaron a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Solo se escuchaba como el hermano intentaba vomitar, intentaba sacar aire, intentaba jalar aire, intentaba alguna manera de volver a respirar. En ese instante yo me asusté, me preocupó por mi abuela, salí del cuarto. En ese instante yo veo al muchacho vomitando unas ligas negras cual petróleo, unas negras. Empezó a apestar el cuarto como si un animal muerto estuviera en medio del cuarto. El pastor solo se me quedó viendo y me dijo, pásame un trapo, le paso el trapo y seguían orando, orando y él vomitando. Cuando él paró de vomitar, el pastor agarró el trapo entre dos palos. Los perros empezaron a ladrar, empezaron a aullar. Cuando el pastor me voltea a ver y nos dice, reúnan a todos en la sala, por favor. Nos reunimos todos en la sala. El pastor nos dijo, por favor, pónganse en las manos de Dios. Esto es algo fuerte. Este no simplemente no es un demonio cualquiera, no es algo normal. Este ser va a regresar, va a reclamar el alma de ellos dos o va a regresar por el alma de alguien más. Por favor, pónganse en las manos de Dios. Oraron un rato más por nuestras almas, porque nos cubrieran, porque nos protegieran. En ese instante, el pastor lo último que nos dijo fue, por favor, pónganse ante las manos de Dios, porque puede hacer que el demonio regrese por ustedes. Nos olvidamos de todo al cierto tiempo. Quedó como si nada pasó. Después yo me enteré de que el libro que habían encontrado invocaba el nombre de dos seres. Uno era Baphomet y el otro ser es un nombre que no puedo nombrar porque simplemente el nombre es solo letras, solo letras. Es imposible la pronunciación. Pero en ese libro que había encontrado la mujer del muchacho, inclusive estaba el rito, las palabras, las frases que se tenían que usar para invocarlo. A los 2 meses esta pareja se dejó. El muchacho se fue por su lado, la muchacha por su lado. Justo al año de pasar todo el proceso del exorcismo, en la mañana nos enteramos que la muchacha murió de un accidente de tránsito. En ese mismo día, pocas horas después, nos enteramos de que el muchacho sufrió un accidente grave de tránsito, que una viga le atravesó el pecho. Y recordé las palabras que nos dijo el pastor. El demonio puede que regrese por ustedes. Porque no es algo simple, no es un demonio cualquiera. Esta historia se remonta aproximadamente a cuando España construyó la primera iglesia en mi país, Guatemala. En ese entonces se tenía la creencia, la tradición de que un ser diminuto, usted lo miraba, lo observaba, le daba curiosidad, le daba ternura porque lo miraba como un niño vestido de charro con un inmenso sombrero, una guitarra. Lo raro es que a la luz de la luna, este ser salía a las calles de Antigua Guatemala, tocando su guitarra, cantando alegremente. La gente no le ponía cuidado, no le ponía atención, ya que era normal ver a una persona a esas horas de la noche tocando su guitarra, tocándole serenata, cantándole bellas canciones a las mujeres que ama. Pero los antiguos ancianos, que en ese entonces se les decía así, antiguos ancianos, decían, ese ser es el que le hace trenzas a los caballos, ese ser es el que me cansa las mulas para que el día de mañana no trabaje. Por favor, tengan cuidado con sus hijas, quítenles el cabello si su cabello es muy bello, si su cabello es de envidia.
O póngales un velo, póngales un hábito para que no se les vea en el cabello. Las mujeres de ese entonces no ponían cuidado, ya que eran mujeres españolas. Desconocían de estos mitos, de esta leyenda. Un día en específico llegó la hija de un oficial de la brigada española de ese entonces. Una mujer tan bella, tan hermosa, una hermosa cabellera que le llegaba hasta la cintura, una cabellera abundante, hermosa, tibia. La madre, para buscarle pretendiente, en el cuarto le tenía un inmenso balcón. Ella, la hija, se podía sentar en una silla, a ver hacia abajo. Los hombres llegaban de día, le tocaban desde abajo con una guitarra. Se subían en los caballos, le lanzaban piropos, escribían bellas melodías y bellas canciones para enamorar a la muchacha. Una noche en especial, la madre de esta muchacha se percató de que en medio de la noche se escuchaba un hermoso tocar de guitarra, una hermosa melodía digna de un coro, cuando de la nada empezó a escuchar una bella canción. Un hombre le cantaba a su hija con una hermosa voz, que cualquier mujer se enamoraría al instante. La madre, desconociendo del peligro, no puso cuidado, no puso atención, ya que pensaba que al fin había un pretendiente digno. Estos días siguieron pasando. Las noches se escuchaba la guitarra, se escuchaba la voz. Siguió pasando varios días, hasta que la madre de la niña se percató de que ella iba perdiendo fuerzas, se iba poniendo delgada, iba perdiendo el apetito, iba perdiendo el sueño. La madre se preocupó porque pensaba que era por las desveladas, pensaba que la hija estaba tan enamorada que ella dejaba sus quehaceres, dejaba de comer, dejaba de anhelar alimento por ver a esta bella persona que tanto la había conquistado, que tanto la había amado. Para que esto terminara, la madre una noche, escuchando la guitarra, escuchando la voz, se asomó hacia la puerta de su hija. Cuando la vio en el balcón, viendo hacia abajo, escuchando cómo cantaban, cómo tocaba la guitarra. Cuando ella vio hacia abajo del balcón, vio un pequeño ser cubierto por un enorme sombrero, tocando de una mula con una guitarra que brillaba ante la luz de la luna. En ese instante ella gritó: por favor, visita a mi hija de día, porque ella de noche no puede estar de noche desvelándose, está quedando sin fuerzas, no está durmiendo bien. En ese instante el pequeño hombre se quita el sombrero, mira hacia arriba. Qué sorpresa de la madre a ver un rostro digno de los infiernos, tan horrendo que nadie lo... La madre enloqueció. En ese instante tomó a su hija, la abrazó entre sus brazos y empezó a gritar por ayuda. El ser empezó a montar sobre su ala, tocando su guitarra, y empezaba a llorar, porque había interrumpido ese momento que él había tenido con su bella. Al otro día la madre llevó a la hija hacia la única iglesia que había en ese entonces. El padre le dijo: por favor, confine a su hija en el convento, déjala con ella, ya que en este lugar nadie puede entrar más que solo ella. No hay ventanas, no hay balcones, solo hay una puerta y está custodiada por varios guardias. La madre hizo caso, dejó a la hija al convento, pero la hija no mejoraba, llorando, y solo se escuchaba como una persona vagaba sin rumbo, tocando la guitarra y cantando que dónde estaba su amor. En ese instante, a punto de la hija perder la vida, se asoma un anciano y le dice: si quiere salvar a su hija, por favor, llévela de nuevo a su casa, deje que se asome al balcón, espere que se acerque el hombre a tocar esa hermosa canción. Salga de la nada, arrebátele la guitarra, estréllela sobre el suelo y repita esta oración. La madre hizo caso, por desespero, por preocupación de perder a su hija, su único tesoro. Llevó a la hija hacia su casa,
la acostó sobre una mecedora justo al lado del balcón. Al caer la noche, ella se quedó oculta. Ella se quedó oculta esperando al pequeño ser. Aproximadamente cuando estaba rayando el sol, ve a una mula caminando, acercándose al balcón de su hija. Cuando se ve bien, ante la tuena y luz del sol, iba un pequeño ser montado en la mula, una guitarra y un sombrero. Cuando el ser estaba a punto de empezar a tocar la guitarra, sale la madre cual fiera enojada, le arrebata la guitarra, se la estrella encima de la mula, la rompe en 1000 pedazos, empieza a repetir la oración. El ser sale llorando, sale gritando, se empieza a revolcar en el suelo ya que la guitarra era su vida, era donde residía su espíritu, y más la oración que era tipo sello, era tipo exorcismo. Logró evitar que ese ser se llevara a su... Pero desde entonces se rumorea que la antigua capital de Guatemala, en las noches de luna llena, se escucha a alguien tocando una guitarra, se escucha a alguien montando las mulas de tal cansancio, se encuentran caballos con trenzas tan enmarañadas que nadie las puede hacer. Hasta entonces las personas, los granjeros, ganaderos dicen, sombrerón le hizo una trenza a mi caballo. Esta historia de la que voy a contar es básicamente donde yo estuve trabajando. En este trabajo ya llevo 1 año y medio trabajando ahí y al principio yo era era parte de hacer exhibiciones a un museo interactivo. Y de esta parte de la que quiero contarles es de que yo no sabía, pero me la contaron muchos después, de que hubo un suceso trágico en la parte de ese museo muchísimo antes de que se abrieran. Primeramente fue de una niña que supuestamente habían dicho que habían, que falleció, que él enterraron. Y por otra parte, cuando el momento que se empezó a construir ese museo dentro de un parque grande, un trabajador, pues cayó de una plataforma y pues ahí quedó. Cuando yo estuve trabajando, yo no sabía realmente de esto lo que estaba pasando. Tiempo después ya me contaron de lo que sucedió. Y lo digo porque principalmente en ese entonces yo era, como dije, alguien que estuve haciendo parte de trabajar como exhibir un juego. Y realmente pues mi trabajo era ese. Una vez así pasando los días me tocó que ya eran como las 7 de la tarde porque ya era una tarde, la hora antes de cerrar. Yo estaba dando mi exhibición, todo normal, y ya cuando se terminó mi exhibición, ya saqué a la gente porque pues era darles una explicación, sobre todo era una explicación de un sistema planetario, nada que ver con otras cosas. Y en el momento de que cuando ya salen todas las gentes, yo me salgo pues para poder darme un respiro, tomar agua, tal así. En el momento en el cual yo voy a acercarme a mi zona, pues veo de reojo que alguien se mete a esa exhibición. ¿Y qué era? Pues era una niña. Total, la vi corriendo en esa exhibición y yo al momento también salí corriendo porque supuestamente en ese lugar no se permiten la entrada a los niños porque pues es una exhibición, no hay que tocar, que se pueden caer cosas o maltratar las cosas, total. Cuando voy corriendo y llego casi a la puerta, veo como la niña se me quedó viendo un rato y luego otra vez salió corriendo. Cuando vi eso,
O sea, me quedé totalmente helado, pero aún así quise entrar para ver, o sea, ver si es cierto lo que estaba viendo o fue total mi imaginación. Entro, no había nada, pero el lugar donde estaba, o sea, supuestamente no está tan frío, pero cuando entré, el lugar es totalmente congelado, así como si estuvieras metiéndote en un refri. En ese mismo instante, yo voy con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa lo otro con esta niña y quiero ver si era verdad. Y cuando me dijeron de la historia de la niña, de que supuestamente no solamente eh, pues mataron, sino también eh, no sé si puedo decir esta palabra, de la unión de un cuerpo con otro, eh, que no debe ser debido con niño y a persona adulta, pues pasó eso y que ahí también la enterraron. Eh, en ese instante, pues obviamente cuando me contaron sobre esa niña, pues me quedé totalmente helado, petrificado, porque no sabía qué hacer. Y como yo dije, yo soy muy perceptivo y para mí eso, verlo, porque era una niña seria, pero jugando. A los días siguientes, otra vez que me meten ahora en otra zona para dar otra exhibición. Esta hora era una exhibición sobre dinosaurios. Eh, Doy mi exhibición, todo normal, y en una que es como exhibición donde hay un mamut, no sé, no me acuerdo muy bien qué era, veo la pisada como pues de un trabajador, y supuestamente ese día que iba a dar mi exhibición, uh, no había pues nada de gente, apenas como quien dice estaban por entrar las personas, y exactamente había una huella de un trabajador, pues de esos los que hacen la construcción, y que en ese momento ahí estaba esa huella, y, y nadie de aquí, o sea, porque supuestamente estaba cerrado a ese lugar, nadie de aquí podía entrar más que los que apenas íbamos a entrar, que éramos nosotros los que íbamos a dar la exhibición. Total, ese mismo día, cuando ya todo pasa y ya cuando otra vez es la hora de cerrar, se, se escucharon, como quien dice, algunos pasos en la parte de arriba, porque son dos plantas. En eso, como les digo, voy y me asomo y se veía, como quien dice, una persona tal cual, con su, ¿cómo le dicen ese tipo de chalecos de los trabajadores? Su casco, su, su atuendo tal así de trabajador, de constructor. Y, y ahora lo que hice, pues, como quien dice, fue una oración, darle luz. Y para mí fue también algo que también me impactó mucho, porque no sabía que en esa zona había, como quien dice, entes o parte de. Y por esta parte de tanto el trabajador como la niña, aunque les dé luz, siguen ahí, y se le entiende porque pues es un lugar donde hay niños, hay personas, hay gente, ¿no? Pues el cual hay diversión, entretenimiento y toda la cosa, y es en el momento pues donde supongo yo puedo eh, dar a entender que es cuando un fantasma o un ente o lo que le podemos decir se siente cómodo y no se quiere ir. Yo tenía como unos 9 años en ese entonces cuando fui con mi padre. Eh, y pues a mí me gusta mucho ese lugar, o más bien el lugar de aquí de Zacatecas, porque es como mi segundo hogar para mí. Para mí la mina del Edén, como dicen, cuentan muchas historias, y sobre todo son historias reales porque
realmente pasó ahí algo fuerte, que son accidentes, muertes y todo lo demás en esta mina. Y no por nada también se hizo tanto museo. En ese entonces, cuando mi papá me llevó, yo quería tener en ese entonces había como un tipo turno en la tarde para poder dar la exhibición así mucho más interesante. Y luego más aparte, porque podía tener esa parte padre, porque mi padre conocía a alguien de ahí, lo cual pues para mi edad no fue algo que pues, estuvo bueno, ¿verdad? Sí. En sí, lo que pasó es de que estábamos visitando los lugares o la mina donde no se podía entrar, por lo mismo que son peligrosas. Y sí es verdad lo que dicen de lo de la historia de Roque. Eso sí, realmente me dio un susto porque sentí que lo escuché, sentí como un frío, un viento muy helado y no por nada yo estoy pensando que hasta sentí su respiración porque olía como húmedo, sucio. Y cuando pasé en esa mina, no solamente se cuenta la historia de ese personaje, sí fue muy famoso por lo que le sucedió, pero hay otra historia en la cual también le sucedió a un niño. Este niño supuestamente también trabajaba desde joven, trabajaba recogiendo la plata y también se dice que tuvo un accidente. Como este niño era de una manera también, podríamos decirle que era muy imperactivo, que le gustaba ir de aquí para allá y toda la cosa, fue en ese entonces el cual yo también lo llegué a ver. ¿Y por qué lo digo? Que se vio una sombra muy pequeñita, más o menos como en ese entonces que yo tenía 9 años, estaba muy chaparrito, así más o menos de mi estatura. Cuando le dije a un señor, le digo, oiga señor, se me hace que también ahí había un niño. Y me dice el muchacho, le digo, no, supuestamente esta zona estaría cerrada. Y, y la verdad que este muchacho, esta persona, no conocía la historia del niño. Esa historia del niño me la contó a alguien más que también vivía o que supongo que todavía vive en esta zona de Zacatecas. En sí, cuando me llevan a esta zona que no es permitida, seguimos viendo todo lo que es la plata, y había una zona que me impactó mucho porque me dijo esta persona, mira, tú puedes agarrar una piedra y puedes lanzarla y vas a ver cuánto tiempo de duración va a caer la piedra. En ese momento, cuando lancé la piedra, no solamente también se escuchó el sonido al caer de la piedra, sino se escuchó como si fuera un niño, como que riendo. No sé si era riendo, llorando, no sé la verdad. Pero estuvo muy fuerte porque no solamente, como digo, es una mina, no solamente se escuchó así como si fuera abajo, se escuchó alrededor de nosotros. Y créanme que así que yo me sentí tan asustado que yo ya les dije a mi padre, yo sabes qué pasa, yo ya no puedo y me siento muy desesperado, muy alterado. Y en ese momento, cuando ya nos íbamos a ir, otra vez luego pasar el niño. Y para mí fue también otra parte de una historia del cual sí me gustaría un poco olvidar, pero a la vez siempre cuando voy a lugares así como Zacatecas, Guanajuato, me hace mucho pensar de esa historia que me sucedió. Bien, esta historia se llama La piel que respira. Todo comenzó con una picadura, solo eso, una picadura en el antebrazo, un punto rojo, nada más.
Tomás la notó una mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar al laboratorio de biología molecular donde hacía su práctica. Le picaba un poco, pero lo ignoró. Había pasado el fin de semana ayudando a su profesor con unas muestras de suelo contaminado cerca del río. Mosquitos, pensó. Pero al día siguiente el punto rojo había crecido y latía, literalmente, como si debajo de la piel hubiese un pequeño corazón. Fue al baño del laboratorio y miró más de cerca. Tenía una pequeña protuberancia translúcida, con algo que parecía moverse adentro. Sintió un impulso brutal de apretarla. Lo hizo, un líquido amarillento salió disparado, y dentro algo se retorció, algo vivo. El mareo fue instantáneo. Lavó la herida con alcohol hasta que ardió, pero al cabo de unas horas la piel volvió a cerrarse, como si nada hubiese pasado. Solo que ahora la zona se movía sola. Esa noche no pudo dormir. Sentía bajo la piel un cosquilleo constante, como si miles de burbujas ascendieran por su brazo. A las 3 de la mañana escuchó algo que nunca olvidaría. Un sonido húmedo, un crack suave, como un huevo quebrándose desde adentro. Encendió la luz. La piel de su antebrazo estaba abultada, temblando, y justo debajo de la superficie algo se movía. Desesperado, tomó un bisturí del maletín del laboratorio y cortó. El líquido que salió era espeso, verdoso, y dentro una masa de tejido gris, palpitante, con filamentos finos que se extendían y se enredaban entre sus venas. Intentó arrancarla, pero los filamentos se movían buscando su carne otra vez. Pegándose, respirando, gritó, cayó y se desmayó. Despertó en el hospital, atado a una camilla. Los doctores murmuraban detrás de una ventana de vidrio. Uno de ellos lo miraba con horror. Otro tomaba fotos. ¿Qué me hicieron?, preguntó Tomás. ¿Qué tengo? Silencio, hasta que uno se acercó. No sabemos, eso que tienes se fusionó con tus células, se alimenta de ti y está creciendo. Tomás intentó mirar su brazo, pero lo habían cubierto con vendas gruesas. Sintió calor, ardor, y debajo de las vendas algo latiendo. Por favor, sáquelo, ya no podemos. Si lo arrancamos, mueres tú también. Las semanas pasaron. Tomás dejó de sentir el brazo, después el hombro y luego parte del cuello. En las cámaras térmicas del laboratorio del hospital, el tejido extraño aparecía brillante, extendiéndose lentamente. Parecía tener un patrón, una forma, casi humanoide. Hasta que, un día, a las 3 de la madrugada, el monitor cardíaco del paciente empezó a marcar 2 pulsos distintos. Uno, el corazón de Tomás, el otro, el de la cosa. El personal entró corriendo a la habitación. La cama estaba vacía, solo las vendas esparcidas en el piso, y en la pared una marca como si alguien o algo hubiese apoyado la mano, dejando una huella de piel que seguía respirando. Semanas después, el hospital fue evacuado. Las cámaras mostraban figuras moviéndose en los pasillos oscuros, piel suelta, pegándose a las paredes, formando cuerpos a medias, sin rostro. Los investigadores la llamaron infección Z9, pero los sobrevivientes la apodaron de otra forma, el aire que te come, porque al final solo necesitabas respirar cerca de uno de ellos para sentir cómo lentamente tu propia piel empezaba a moverse sola. Han pasado 4 meses desde que Tomás desapareció del hospital, 4 meses desde que la gente empezó a hablar de lo que respiran distinto. Primero fueron rumores, hospitales cerrados, barrios en cuarentena, cuerpos encontrados sin piel, pero con algo nuevo cubriéndolos, una especie de membrana que se movía con el viento. Luego los rumores se convirtieron en realidad. La infección ya no necesitaba contacto, ahora va a respirar el mismo aire. El doctor Ignacio Valdés, virólogo de Instituto de Enfermedades Emergentes, fue de los pocos que decidió quedarse. Vivía solo en el piso 15 de un edificio abandonado, sellando las ventanas con plástico y cinta. Tenía tanques de oxígeno, comida enlatada y una laptop con los últimos informes. El virus, si es que aún podía llamarse así, no era biológico en su totalidad. Las muestras mostraban que una estructura híbrida,
mitad orgánica, mitad desconocida. Era como si la piel misma hubiera aprendido a multiplicarse, a reproducirse sin cuerpo. En las grabaciones del hospital, donde todo empezó, se veía a Tomás caminando por un pasillo. Desnudo, su piel ondulaba, como si algo respiraba desde adentro, y antes de que la cámara se distorsionara, se escuchaba su voz, apenas un susurro. El aire también necesita un cuerpo. Ignacio llevaba 3 días sin dormir. Cada noche escuchaba los mismos pasos en el techo, el sonido de algo arrastrándose por el ducto de ventilación. Sabía que no debía quitarse la máscara. Sabía que afuera el aire ya no era aire. Esa noche, mientras revisaba una muestra bajo el microscopio, vio algo que lo hizo retroceder. Las células no solo se dividían, se movían hacia el lente, como si supieran que alguien las observaba. Y luego una palabra se formó en el vidrio empañado del microscopio. Respira. Ignacio arrojó el aparato al suelo. El vidrio se rompió y una fina nube de polvo gris se elevó en el aire. No se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Contó mentalmente hasta 10, pero el cuerpo humano siempre falla, y en el 11º segundo inhaló. Despertó horas después, tirado en el piso. No recordaba haber dormido. Sus manos temblaban, miró sus brazos, la piel parecía más tensa. Fue al espejo y vio cómo su cuello se movía lento, como si algo debajo respirara distinto. El reflejo sonreía, él no. Tomó el bisturí, intentó cortarse la zona, pero al hacerlo la herida se cerró inmediatamente, dejando solo un leve temblor. Y en su cabeza algo nuevo, una voz suave y cálida, su propia voz, pero desde otro lugar. No luches, somos tú. Ignacio comenzó a reír, primero bajó, luego más fuerte, hasta que la piel de su rostro se abrió un poco en las comisuras, como si necesitara espacio para reír con él. Días después, las cámaras del edificio registraron movimiento. Decenas de cuerpos caminaban en silencio por los pasillos, todos con la misma textura, piel viva, brillante, respirando al compás. El aire, según los sensores, tenía un patrón rítmico, como un pulmón gigantesco expandiéndose en toda la ciudad. Ya no había viento, solo respiración, y entre las frecuencias registradas por el micrófono, los científicos sobrevivientes escucharon algo que los paralizó. Un sonido bajo, constante, que repetía cada 30 segundos, sincronizado con el pulso de toda la zona infectada. Una sola palabra, un orden: despierta. Los pocos que quedaron dicen que, si prestas atención en las noches sin viento, puedes escuchar al aire respirar. Dicen que huele distinto, cálido, humano, y que si sientes tu piel moverse por sí sola, no la toques, ya no es tuya. Solo está esperando a que respires con ella. He de explicar esto de que yo viví 3 años en la casa de mi mamá. Que en esa casa, desde que yo empecé a vivir ahí, me percaté. De hecho, mi mamá y varias personas me lo dijeron, pero yo hice caso omiso. Pero cuando empecé a vivir ahí me percaté de que puertas cerradas con llave las abrían. Se escuchaba como atrás de la casa hablaban, gritaban. Inclusive una noche escuché los lamentos de la Llorona, que créanme, los lamentos de la Llorona no es "ay, mis hijos", es un grito profundo, desgarrador y a la vez algo fuera de este mundo. Entrando ya en este contexto, van a entender ciertos puntos de la próxima historia. Cuando yo tenía aproximadamente 2 años viviendo ahí, una tía mía se casó, y para que ellos no alquilaran apartamento o un cuarto, les dije que se fueran a vivir ahí conmigo, pese a que la casa no era mía, sino que era de mi madre. Yo hablé con ella para que ellos vivieran ahí. Cuando ellos estaban por entrar a la casa, y claro, les hablé sin pelos en la lengua. El día de mañana, la puerta, llegan a escuchar algo, es porque aquí asustan. Ellos no me pusieron atención en el momento, pensaban que solo les quería dar una broma
o simplemente como asustarlos. Y así quedó. Al pasar de los días, el marido de mi tía trabajó en una panadería. Tenía que salir a las 3, 2, 1 de la tarde del trabajo, ya que el pan se vende aproximadamente 6, 7, 8 de la mañana. Y él siempre me decía, ya que tenía confianza con él, me decía, vos, aquí sí espantan. En la mañana que yo salgo a trabajar, me percato que andan niños corriendo atrás de la casa. Me hablan, abren la puerta de golpe, escucho cómo tocan las ventanas, escucho cómo tocan la puerta. Yo le dije, ya advertí, aquí espantan, pero mientras no pongas cuidado no le harán nada. Yo llevo 2 años viviendo aquí solo y nunca me han hecho nada. Fueron pasando los días. Y en una ocasión, tía y yo fuimos a visitar a mi abuela y dejamos a un tío viviendo ahí en la semana que no íbamos a estar. En esa semana que él estuvo ahí nos contó que vivió un infierno. Llevó 3 perros. La primera noche, los 3 perros empezaron a ladrar hacia las ventanas, no había nadie. Los perros ladraban, hasta que él se levantó, quitó la cortina de la ventana de un golpe cuando vio un hombre parado. Él empezó a gritar, le empezó a hablar, que qué hacía ahí, los perros alborotados. Tomó a los perros, los abrazó, se tiró a la cama y así pasó la noche. Para pasar la semana ahí, él llevó un compañero a trabajo y el compañero pasó lo peor, ya que en el cuarto que él se quedó le quitaron la sábana de golpe, le hablaban, le mencionaban el nombre, le hacían las voces. Él no pudo soportar más, solo pasó una noche y se fue. Cuando nosotros llegamos, mi tío me dijo que en esta casa no me vuelvo a quedar y se marchó. Después, cuando nos enteramos de que mi tía estaba embarazada, fue una gran noticia. Contento, mi tía feliz y yo igual, porque un niño en la familia es una alegría, es una bendición. Y más ellos que iba a ser una noche que llegó un tío lejano a visitarnos. Estábamos en el corredor de la casa, cuando de la nada mi tía empezó a llorar y empezaba a gritar y señalaba un lugar. Hay alguien parado ahí, hay alguien ahí, me está observando. Con mi tío volteábamos a vernos. Inclusive ingresamos al terreno colindante donde ella señalaba y no había nada más que solo una bolsa de basura. Quitamos la bolsa y es que ahí había alguien. Simplemente llamamos a alguien para que orara por ella. Le echaron aceite ungido, que es como un tipo de agua bendita, y no pasó mayor. En una temporada que yo estuve trabajando de las 2 de la tarde a las 12 de la noche, siempre regresábamos a bicicleta a altas horas de la noche. Esa noche en específico iba un compañero de trabajo delante mía. Cuando íbamos pasando por una iglesia, bajamos una pequeña colina, pasamos a la par de una toma que son penas de ríos, que la gente saca agua del río, pero hace sus quebradas o sus pequeños ríos para que el agua pase por sus casas y la gente se pueda bañar o se pueda refrescar. Pasó mi compañero por ese lugar. Cuando yo iba a pasar prendiendo todas las luces, ya que tenía neblinera, al percatarme que en el agua había alguien sentado. Cuando iba pasando por el saludé, y cuando mermo un poco la velocidad y lo volteé a ver, era una persona con una tez horrenda, ojos rojos,
En la cara se marcaban unas penas enormes, profundas. Se me quedó viendo como que mirándome el mal. No le puse cuidado en el camino. Cuando alcancé a mi compañero, él estaba preocupado, casi al borde de las lágrimas. Viste al ser que estaba en el agua. Yo bromeando le dije, no le ponga cuidado. Pobrecito el señor, déjelo tranquilo, mucho calor, salió a refrescarse. Y él juraba y afirmaba que era un ser humano. Yo le dije que no se preocupara, que era por cosas del cansancio de trabajo, por el sueño, por el estrés, que uno ve cosas. Aunque yo también lo había visto. Al momento de yo abrir el portón de mi casa cuando llegué, me percató que todas las luces estaban encendidas. Parqueo la moto en el corte. Abro la puerta principal y al entrar, mi tía y su marido sentados en un sofá en la sala. Cuando yo los vi, los ocupados, pero no puse cuidado porque dije yo, tal vez estaban esperando, tal vez estaban pensando en algo. Muchas cosas podían haber pasado. Cuando yo les conté lo que había pasado, ellos se me quedaron viendo y me dijeron en un tono de voz, te vamos a contar lo que nos pasó. Me empezó a contar el marido de mi tía, que él cuando se quedó dormido, en su sueño un ser se lo subió encima del pecho, le acercó el rostro, le empezó a quemar la cara con su rostro. Él sentía como la piel se le derretía y se le caía de la cara. Mientras él se reía y se burlaba, le puso las manos en el pecho y lo intentaba ahorcar. Mi tía me dijo que cuando esto estaba pasando, él empezó a patalear en la cama, empezaba a gritar. Empezaba como a quererse quitar a alguien de encima, pero él estaba dormido. Mi tía se acordó que tenía una Biblia en la cabecera de la cama, la sacó, abrió la Biblia justo en el Salmo 91, que es el más poderoso considerado por muchas familias. Lo puso sobre el pecho del marido y empezó a orar. En ese instante, el marido de mi tía se calmó. Cuando él se despertó, le empezó a explicar lo que había sucedido. Y da la redundancia, casualidad de la vida, el mismo ser que yo vi en el camino de regreso a la casa era el mismo ser que intentó acabar con la vida del marido de mi tía. En esa casa siempre siguen pasando cosas paranormales. Yo siempre vi cosas extrañas. Escuché el lamento de la llorona. Escuché como los coyotes, que los coyotes son animales feroces, no temen a nada, salen huyendo al escuchar unos lamentos. Pero después caí en cuenta de que la casa estaba construida cerca de una montaña donde antiguamente el ejército de Guatemala cometió muchos crímenes. Y empecé a investigar más y resulta que el terreno atrás de la casa, que es una finca, tiene una larga historia sobre personas cometiendo actos innombrables sobre otras, cosa que no me extrañó que en la casa pasaran cosas así. Después de un tiempo me recordé de que al encender puros puede alejar esto y al rociar salen así. Lo hice para una temporada. Una noche que yo salí de la casa, ya que a mí nunca me gustaba estar encerrado. Salí, siempre miro a los pies cuando voy saliendo por la puerta para ver que no haya un animal, ninguna criatura. No había nada. A las 2 horas que yo regreso, la sal estaba movida y había un colmillo humano sobre la sal. Esto me asustó. Eché el colmillo en un bote de plástico, no lo toqué y le prendí fuego al otro día. Empecé a escuchar burlas, empecé a escuchar más lamentos. Pero nunca han logrado sacar eso por completo de esa casa hasta el día de hoy. Siguen los comentarios, siguen las historias de que lo siguen asustando. Y
Esa sería mi última historia. A ver, bueno, yo voy a contar una leyenda de Zacatecas. Es la leyenda de la Piedra Negra. ¿Mm? Miren, la leyenda de la Piedra Negra es otra historia que tiene como escenario una mina, como la leyenda de la mina del Edén. Esta se centra en dos mineros, Gildardo Igno y Misael Galán, quienes llegaron a la ciudad cansados de haber sido explotados sin recibir el dinero justo por sus labores en busca de nuevas oportunidades. Así como en 3 largos meses de penuria sin lograr encontrar riquezas, las riquezas que tanto buscaban, guiados por el instinto, deciden explorar una cueva que había llamado su atención. Para ver si tenían un poco de suerte, inesperadamente, una roca dorada apareció frente a los ojos de aquellos amigos, quienes se llenaron de alegría porque finalmente eran ricos. Así como Gildardo le pide a su amigo Misael que vaya a un pueblo a comprar alimentos y bebidas para festejar. Justo cuando en aquel momento, bueno, justo cuando aquel se marchó, un espíritu maligno se le aparece a Gildardo, diciendo que era muy tonto si creía que Misael compartiría su riqueza con él, por lo que le propuso que le preguntara a su amigo si ambos eran ricos. Gildardo cuestionó a su amigo, pero no toleró la respuesta. Ante un arrebato de furia, cargó un puñal contra su compañero, quitándole la vida. Desesperado y lleno de avaricia, quiso tomar la piedra y marchar y irse a la chingada. Pero el espíritu maligno se le volvió a aparecer, sentenciándolo a quedarse ahí para siempre. Por su parte, desde la Catedral de Zacatecas, el párroco Fray Buenaventura estaba convocando un grupo de hombres para enviarlos a esta cueva, pues se le habían hecho varios reportes de que habían varias personas desaparecidas ahí. Cuando estos hombres llegaron, se sorprendieron al observar varios cadáveres de hombres en la entrada ante dicha cueva, quienes estaban en búsqueda de los dos mineros. Una vez entraron y vieron el cuerpo de vida de Misael y a Gildardo completamente loco, con la piedra en manos, así como el párroco. Es así como el párroco con su Biblia y rosario decide rociar agua bendita por el lugar. Y al hacerlo, los cadáveres desaparecen y la roca misteriosamente cambió su color dorado a negro, debido al efecto de la piedra que causaba a quienes se sacaba a la misma. El párroco decidió trasladarla hacia la catedral y hoy en día se dice que esa piedra está en los muros de la catedral, muy cerca de la campana una campana muy bajita que está allá en la catedral. Ya con eso nos despedimos. Ya nos estamos poniendo loquín, ¿no es cierto? Ok, me despido, cuídense mucho, felices de Michi Halloween, disfrútenlo, bueno, ya es un poco noche, aquí por lo menos ya es un poco más noche. Cuídense mucho y muchas Michi, gracias por estar aquí, agradezco mucho de Michi corazón que hayan querido Michi colaborar y también aparte de los que, de dos lados, tanto los que colaboraron como los que no, muchas gracias por estar aquí, por venir, pasar un rato, platicar y así cuchichar. Yo en serio lo agradezco mucho, mucho, mucho.